Jochi Gómez, nueva vez, es noticia. Y en este bloque le vamos a presentar declaraciones de Jochi Gómez que, de ser cierta, pues en lo particular yo tendría que pedirle excusa, disculpa a Jochi Gómez. Y el Ministerio Público entonces tendría una gran tarea por delante y que yo espero que comience a ejecutarla. Jochi Gómez ilustra en dos direcciones. Número uno, el compromiso que tiene el gobierno con algunos empresarios, de lo que el gobierno es un aliado. Y número dos, desempolva de una vez y por todas el caso Yese y le muestra al país el compromiso del gobierno con el señor Antonio Espaillat. Sígame a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram, José Manuel Mesa TV, todo junto, y nuestro periódico digital, josemanuelmesatv.com, es nuestro periódico digital. Señores, lo que ha dicho Jochi Gómez, en cualquier parte del mundo, el gobierno ¿qué lo motivó a usted había amanecido con situaciones sumamente difíciles, sumamente calamitosas. Pero me extraña que el principal medio de comunicación de este país no se haya hecho eco de las denuncias de Jochi Gómez. Lo que soy yo, y que fui cruel, y lo admito, muy cruel con Jochi Gómez, cuando el Estado quiso acusarlo de terrorista, y que yo entendí que mi seguridad y la de los ciudadanos, supuestamente este muchacho la había puesto en peligro. En el día de hoy, luego de escucharlo y ver cómo ha actuado el principal medio de comunicación y cómo ha actuado el gobierno y el Ministerio Público, yo siento el compromiso y el deber de decirte, Jochi Gómez, discúlpame. Disculpa los pronunciamientos que yo inferí hacia ti. Tú, al igual que el pueblo dominicano, estás siendo una víctima de este gobierno. El pueblo es víctima y eso te ha alcanzado a ti. Lo que me gustaría es ver, escuchar la posición del Ministerio Público, la posición del gobierno con relación a los nombres que suministra y que publica este muchacho en una entrevista que le dio a Somos Pueblo. Esto tomará un ribete totalmente diferente, pero vamos a escuchar algunas de las declaraciones. Adelante, David.
Vamos con la primera. Está escrito ahí. Tú estás diciendo que no fueron ustedes. Tenemos los videos. Tenemos la reunión que se hizo en el Palacio Nacional y tenemos la reunión que se hizo en el Intran. Créanme que voy a colaborar con la Procuraduría General de la República, con la magistrada Jenny Berenice. Aquí conocí en persona a Jorge Luis Polanco en la Torre Beiramar, donde un día se perdieron 50 millones de pesos. Y yo le doy gracias a Dios que no fui yo que me lo robé y que había un dron al frente de ese ventanal observando quién lo cogió. Y tú tienes eso grabado. Para que ustedes hablan del jet set, también te puedo decir que él me suministra el teléfono de Difeble para entrevista de Difeble. Fue Jorge Luis Polanco. Llevaban 2 millones de pesos mensuales para alimentar a Aurix en ese proceso, hasta días antes de mi apresamiento. El plan biométrico de la frontera con Dermalog es de Aurix. Aurix, la que está acusada de terrorismo. Bueno, ayer vi que el presidente estuvo en la frontera y a 1 kilómetro de él hay una finca de droga que Onofre no ha eliminado. Y esos son temas de si él va a utilizar esa información o no. Si en el Palacio Nacional Mauricio Bengochea le dice a un funcionario que para el proyecto de inspección técnica vehicular a él hay que darle un 5% a través de WOMAC, de una empresa, yo pretendo denunciar eso. Vamos a hacer un llamado a Hugo Vera para que lo diga. Fue a Hugo. Si Bengochea no le dijo eso. Bien, señores, estas son declaraciones que ameritan, óigase bien, una respuesta de parte del gobierno. Yo he dicho que el presidente, antes de irse a Roma, visitó la frontera y dije, y pueden buscar los programas anteriores, que el presidente no hacía nada con ir a la frontera y que el presidente no iba a resolver ningún problema con esa visita en la frontera. Mira lo que dice este muchacho. A 1 kilómetro de donde estaba el presidente, una finca de droga. A 1 kilómetro donde estaba el presidente. Señores, a 1 kilómetro. No estamos hablando de 50, ni de 60, ni de 100 kilómetros. Estamos hablando de 1 kilómetro. De 1 kilómetro. 1 kilómetro es como de aquí a la Churchill. Y el presidente estaba apostado justamente a 1 kilómetro de una finca de droga y el presidente no lo sabe. Miren esto, Pero además, el presidente no sabe que el señor Bengochea, además de ser asesor, es socio de empresa y que exige un 5% de comisión. Esto nunca se había visto en este país. Pero además, él señala nombres y lo emplaza a que lo digan públicamente. Evidentemente que Hugo Veras, según Jochi Gómez, fue una víctima de el equipo de negociante apostado en el Palacio Nacional. Pero no solamente Hugo Veras. Está jodido el señor Morrison. El señor Morrison está jodido. Óigase bien, con J bien grande. Porque el jefe de Morrison lo es el que hoy es abogado del señor Antonio Espaillat, que antes de ser abogado de Antonio Espaillat, este señor pues era el encargado, entre comillas, de recuperar los bienes del Estado, y este señor lo que está es negociando abiertamente en Palacio, según
Jochi Gómez. Pero vamos a escuchar algunas de los señalamientos que hace Jochi Gómez. Adelante, David. Aurix es más Vamos con el grande de próximo. lo que piensan. Aurix es un terror para muchos. Cuando pusieron el semáforo en verde para continuar, como decían ellos internamente de Aurix, llevaban 2 millones de pesos mensuales para alimentar a Aurix en ese proceso, hasta días antes de mi apresamiento. Ese del Aurix que quieren hablar. ¿Quieren saber más de Aurix? Podemos decirlo. Aurix tiene contrato vigente con el Estado Dominicano en diferentes instituciones del país. Sigue trabajando hoy. No está trabajando porque no tenemos local. Pero si me preguntas si tenemos contratos vigentes, sí, con diferentes instituciones. Pero ustedes están cumpliendo con esos contratos. Yo te voy a decir, la respuesta directamente sí. El plan biométrico de la frontera con Dermalog es de Aurix. Los fondos discrecionales que se le manda del DNI a Dermalog, una empresa alemana, del gobierno alemán y de una empresa privada, el representante exclusivo de ese contrato, el que consiguió ese contrato fue Aurix. Aurix, la que está acusada de terrorismo, es la que está manejando indirectamente el plan biométrico de la frontera. Aurix es más grande de lo que piensan. Aurix es un terror para muchos. Cuando pusieron el semáforo en verde para continuar, como decían ellos internamente de Aurix, llevaban 2 millones de pesos mensuales para alimentar a Aurix en ese proceso, hasta días antes de mi apresamiento. Ese del Aurix que quieren hablar. ¿Quieren saber más de Aurix? Podemos decirlo. Aurix tiene contrato vigente con el Estado Dominicano en diferentes instituciones. Dale para acá. Yo entiendo que el gobierno debe aclarar todas estas denuncias. Es el propio presidente de la República que debe hacer una comparación pública y puntos por puntos aclarar esta situación. Óigase bien, el gobierno está acusando a alguien de terrorista que no es terrorista y que lo que buscan en el fondo es quedarse con el patrimonio de ese empresario. Y por supuesto, yo tengo que hacer un mea culpa, sinceramente, honestamente. Jochi Gómez, me dejé guiar por las emociones, me dejé conducir por un gobierno falso, mentiroso y yo diría que hasta ladrón, porque el que quiere arrancarle el esfuerzo y el patrimonio a un ciudadano, llámese como se llame, es un ladrón. Vamos con el otro bloque, David. Vamos con el otro bloque de Jochi Gómez. Vamos arriba. Y Milton Morrison. Y está escrito ahí. Tú estás diciendo que no fueron ustedes. Tenemos los videos. Tenemos la reunión que se hizo en el Palacio Nacional y tenemos la reunión que se hizo en el Intran. Véanme que voy a colaborar con la Procuraduría General de la República, con la magistrada Jenny Berenice. Yo conocí en persona a Jorge Luis Polanco en la Torre Beiramar, donde un día se perdieron 50 millones de pesos. Y yo le doy gracias a Dios que no fui yo que me lo robé y que había un dron al frente de ese ventanal observando quién lo cogió.
Y tú tienes eso grabado. Para que ustedes hablan del jet set, también te puedo decir que él me suministra el teléfono de Difeble para entrevistas de Difeble. Fue Jorge Luis Polanco. Llevaban 2 millones de pesos mensuales para alimentar a Aurix en ese proceso, hasta días antes de mi apresamiento. El plan biométrico de la frontera con Dermalog es de Aurix. Aurix, la que está acusada de terrorismo. Bueno, ayer vi que el presidente estuvo en la frontera y a 1 kilómetro de él hay una finca de droga que Onofre no ha eliminado. Y esos son temas de si él va a utilizar esa información o no. Dale. En el Palacio Nacional, Mauricio Bengochea. Mira, si lo que está diciendo este muchacho es cierto, estamos en presencia del gobierno más mentiroso de la bolita del mundo. La comparecencia de Jochi Gómez no solamente pone en aprieto al gobierno, sino demuestra además la alianza estratégica que hay entre el señor presidente de la República y el señor Antonio Espaillat. El gobierno busca echarle polvo a la peor desgracia que ha tenido la República Dominicana en el último siglo. A la peor. Y cuidado, si en toda la vida republicana esta es la peor desgracia. El YC se ha convertido en un centro de peregrinación y se quiere abusar con el sentimiento del pueblo dominicano, queriendo callar, ocultar y demás hierbas aromáticas a lo sucedido en ese lugar, con el único propósito perverso de salvarle el pellejo al señor Antonio Espaillat. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Desde este espacio vamos a pedir justicia por los caídos en el YC. Vamos a pedir que el gobierno aclare con relación al comportamiento de Mauricio Bengochea, de Jorge Luis Polanco y otros personeros apostados en el palacio, queriéndole robar al Estado Dominicano y queriéndole robar a ciudadanos y a ciudadanas. Es lo que ha dicho Jochi Gómez, y el gobierno está llamado a explicar y a dar y a arrojar luz sobre esa situación. Pausamos y retornamos tierno y contundente.